Grabando. Y, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Rab? Baruch Todo Hashem, bien, muy Baruch bien. Hashem. Vamos a seguir estudiando entonces. Habíamos empezado con el tema del ciclo. Dijimos, teníamos ganas de estudiar toda la amidad, todas las verajos de la amidad. Hicimos una por ahora, tiene que ver con que todos los Yehudim vuelvan a la tierra de Israel. Te cabe Shofar Gadol. Y dijimos que, bueno, Baruch Hashem lo estamos viviendo, porque la mayoría de Israel está volviendo a la tierra de Israel. Así que como que se está cumpliendo lo que decimos en la amidad todos los días. Y ahora queríamos analizar la veraja que viene, Ashiva Shofetenu, que va Rillona, que tiene que ver con que se devuelvan los jueces, como de antaño, ¿no? Como desde el principio. Entonces, bueno, esta es la clase, entonces vamos a hacerla sobre esta veraja. ¿Querés que la puedo leer y hacer algunas preguntas? ¿O empezamos y vamos viendo? Como quieras, empezamos y vamos viendo, me parece mejor. Y ahí Perfecto. vas con las Entonces, preguntas. tú tienes ¿Está bien? la palabra. Ok, Empezamos a estudiar. entonces esta es la verajá número 11, ¿no? Y en realidad elegimos empezar por el medio de la amidad, no empezamos por el principio, porque es la parte menos conocida en el sentido de ¿qué hacen estas 6 verajot acá? ¿No? Tekabe shofar gadol cheretenu, Ashiva shofetenu, Laminim el Amashinim, Ala Tzadikim, Ubnei Yerushalayim, Etzemach David Abdeja. Son 6 verajot que tienen que ver con lo nacional. Entonces es algo muy importante, y especialmente hoy que tenemos Medinat Israel, es muy importante entenderlas, la verdad, para poner Kavaná y que nuestras verajot lleguen con el mensaje y la Kavaná que tienen que llegar. Si no entendemos qué están haciendo estas verajot, en dónde están, la Kavaná no sé si es la correcta, ¿no? Porque si yo digo Shiva Shofetenu Kabarishonah y no entiendo lo que estoy diciendo, ¿para qué lo digo? Entonces, esa es la idea. La idea es entender que estas 6 verajot son peticiones nacionales que hacemos como nación, y que Baruch Hashem, algunas de ellas ya estamos halfway, como si ya estamos ahí, ya se están dando muchas de ellas. Dijimos la primera, Tekabe Shofar Gadol Jeruteno, y como mencionamos la vez pasada, casi la mitad de Am Israel está de nuevo en nuestra querida tierra Israel. Es un Nes Galui, es un milagro increíble. Y bueno, el próximo paso, una vez que estamos en Israel, tiene que ver con la justicia, y quizás el tema menos conocido de esta verajá es qué significa Shofetenu. Vamos a leer la verajá y la voy a explicar, ¿no? Hashiva Perfecto. Shofetenu Vamos a la Kiva veraja. Rishonah. Sí, dale. Le pedimos a Boreo Olam, Hashiva, que haga regresar a nuestros Shofetim. Shofetim literalmente significa jueces, pero lo voy a explicar un poquito mejor en un segundo. Hashiva Shofetenu Kiva Rishonah, Beyoatzenu Kiva Tejilá, y a nuestros consejeros, como también, como en antaño, como en la antigüedad, Beaser Mimeno y Agón Baanajá, para que pronto podamos ya decir basta a muchos de nuestros problemas. ¿Ok? Umloch alenu, este es Sí. nuestro principal deseo. Umloch alenu, ata Hashem levateja, y que tú seas nuestro rey, únicamente, exclusivamente. Ata Hashem levateja, y que reines sobre nosotros, betzedek, bechesed, barajamim, betzedek, bemishpat, y que reines sobre nosotros con rajamim, con compasión, con tzedek, con mishpat. Baruch ata Hashem, con mishpat es con justicia. Bendito eres tú, Hashem, Melech Ohev Tzedakah Mishpat, el rey que ama la tzedakah. Tzedakah no significa caridad, es la justicia y el juicio. Mishpat es juicio. ¿Ok? Pero vamos a empezar, vamos a mencionar Perfecto. varias cosas. Lo primero que hay que saber es qué significa En primer lugar, qué Shofetim. extraordinario que, o sea, apenas volvemos a Israel, lo primero que estamos pidiendo es que haya justicia en nuestro país. O sea, volvemos y eso es lo más fundamental o lo más básico, no sé. Más o menos.
más o menos. Vamos a ver. Mirá, hay una irresistible tentación a ser anacronista y leer esta verajá con los ojos de 2023, lo que está pasando en Israel ahora. A lo mejor al final hablamos de eso, pero esta no es la kavaná de la verajá. Déjame explicarte un poquito mejor. En verdad, Shofetenu, hay palabras que en todos los idiomas, ¿no? Y en hebreo particularmente, que tienen un campo semántico muy amplio. Significa que no están reducidas a una... No es posible traducir Shofet solo como juez, o sea, como yo entiendo en español juez. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, el principal rol de un rey era ser Shofet. O sea, cuando decimos Shofetenu, Veyoatzenu, no nos referimos a los jueces y a los consejeros solamente, nos referimos a nuestros líderes políticos. Esa es la verdad. Shofetenu, Ashiva Shofetay Esquematejera Besaej, Shofetenu, Veyoatzenu son nuestros líderes políticos, que a veces fueron, en los tiempos de los Shofetim, no Perfecto. O sea teníamos que Melech, ¿verdad? No teníamos un rey en el claro. tiempo de Shimshon y Gidón, no teníamos un rey. Lo que teníamos era Shoftim, que, ¿ves? Acá se lo traduce en castellano como caudillos. ¿Y por qué Shoftim son caudillos, verdad? Cuando se le hace el libro de Shoftim, ¿cómo traducir Shoftim? Jueces. Eran los que juzgaban porque tenían el liderazgo. ¿Ok? O sea, el juzgar era un producto de tener el liderazgo del pueblo. Y lo mismo con Yoatzeno. Yoatzeno eran nuestros guías. Yoatzeno es exactamente líderes. Entonces, lo que estamos pidiendo en esta Claro. verajá es que volvamos a tener nuestros líderes políticos como tuvimos en la época de Moshe Rabbeinu, en la época de Yoshua bin Nun. Yo creo que ese es digamos, la kavaná de esto, que volvamos en la época de David Amelech, que tengamos líderes, los líderes que merecemos, los buenos líderes de la Israel. Y esto no siempre fue así. O sea, o sea, en primer lugar, o sea, hay que cuidarse mucho con la traducción porque la traducción limita mucho. Porque si yo pienso solamente en la palabra juez, entonces no agarraría todo este concepto que acabamos de Exacto. explicar. O sea, tengo que verlo como líderes políticos. Perfecto. O sea, el campo Los líderes de semántico de la Israel. palabra en hebreo abarca mucho más. Exacto. Líderes Perfecto. políticos en Israel, Y un acá, líder entonces acá político. hablaríamos sí, En Israel, un líder político es siempre también hablaríamos, un líder religioso, es lo mismo. ¿Entendés? Pero no claro, es un rab. David Amelech no era un rab, ¿entendés? hay que explicar. Líderes políticos son, eh, digamos, no tienen que ser Nevi'im tampoco, pero tienen que ser líderes que al final vamos a ver, Umloch Alenu Ata Hashem Levateja, que ellos nos guíen de acuerdo a la Torá. Eso es lo que queremos. Allí yo tengo que hablar de Tejilá, es que Perfecto. queremos líderes eh, buenos, correctos y que nos guíen por el camino de la Sí, Torá, para que Hashem sea nuestro Melech, para que el endgame, como se dice, el propósito final es que Boreo Olam sea nuestro rey. Y para eso necesitamos los líderes políticos, como se dice, adecuados, ¿no? ¿Se comprende? genial. Bueno, entonces, Se eso es comprende perfecto. O sea, parte. que Barrillón, ¿por qué? Que Barrilloná, que Batejilá, como los primeros, o sea, David Amelech, Yoshua, Moshe Shmuel, líderes Rabbenu, así. sí. Que Moshe ahora Rabbeinu, el también mejor. podemos pensar en los líderes de Am Yisrael Hazal, los Shoftim que tuvimos, los líderes que tuvimos en Am Yisrael en la época de la Gemara, etc. Pero hay, mira, la verdad sea dicha, eh, eh, no siempre tuvimos los mejores líderes. Una vez escuché que Israel sobrevivió no gracias a los líderes que tuvimos, sino a pesar de los líderes que tuvimos. No siempre tuvimos los No, líderes
los mejores líderes. Eso fue un problema. Sí. No. Am, ok, entonces vamos a ver. Ashiva Shofetino que Obreshona. Ojo, no quiero decir que no signifique jueces también. Era parte Mm. del rol, de la job description, no sé cómo se dice, del rey, era ser juez, como Shlomo Amelech, como David Amelech, eran jueces, Claro. ¿verdad? El juicio salomónico, ¿no? Y podemos preguntar, ¿por qué no dice Melech? Allí va Malgenu que Barishoná o algo así. Mm. Y la Buena respuesta es pregunta. porque la palabra Melech está reservada para Boré Olam. ¿Entendés? Mm. Entonces, cuando trata Sí, también porque la Torah dice Shofetim, Beyoterim, Titeleja, Bejol Sheareja, ¿no? O sea, esta es la parte más humana. Los líderes tienen que ser los que nos encaminen hacia que Boreo Olam sea el rey. Eso es lo que dice la Berajá, ¿no? Allí voy a meter lo que brilló. Voy a saltear un poquitito. sí, Restaura a nuestros jueces, nuestros líderes como al principio, para que un sí, lojarén, un mejerata, ayer le va a dejar que Boreo Olam tú seas el rey, gracias a esos líderes, ¿no? Es un poquitito exacto. también, un poquito te insinúa lo que va a ser el Mashiach. El Mashiach va a ser un líder político y religioso también, que el propósito final es que Boreo Olam sea nuestro rey, ¿no? O sea, que nos Genial. guiemos por su ley. Los Shofetim, a diferencia de los jueces de los Goim, o de los reyes de los Goim que inventaban sus leyes, eh, nosotros, ningún juez de Israel, de los jueces originales, inventa una ley. Todo lo que tiene que hacer es transmitir la Torá para que, y explicarla para que el pueblo la siga. ¿Ok? Este, Exacto. tuvimos Shofetim, por ejemplo, o líderes como Nehemiah, como Ezra, Sofer, eso se refiere. Allí va Shofeteno que Barishoná, vio Atzeno que Batejilá, que podamos tener esos líderes políticos. Aparte, yo creo que también se refiere, por ejemplo, a un tema que, mira, en Am Israel, y de esto no se habla mucho, yo creo que la gente quizás esté un poquito mal informada, el aspecto político y religioso de Am Israel está todo junto, tiene que estar junto. Me refiero a que no somos una religión, somos un pueblo. Esto lo dijimos, ya, no quiero ser repetitivo. Eh, y como Perfecto. tal, el, eh, los, los que juzgan, los que dirigen la parte política, también dirigen la parte religiosa, ¿no? O a veces hay una separación de poderes, como el Melech y el Naví. El Melech era más bien el que hacía la parte política y el Naví era la parte quizás más religiosa, ¿no? Y siempre tenían que ir de la mano. Y cuando no iban de Iván la de mano, León. el Naví, el profeta, venía y le decía al rey que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Ok? Mm. Entonces, todo ese O sea, sistema político y religioso es el que aspiramos a volver en un futuro y por el cual estamos rezando en esta verajá. ¿Se entiende? o sea, lo que aquí en Israel se habla de Dat u Mediná es inseparable, va junto. O sea, Dat y Mediná sería la parte religiosa y la parte estatal. Sí, O sea, somos una nación. Somos una nación que exacto, somos vamos en una el camino de hacer. nación, tenemos nuestra constitución que se la heredamos al mundo entero, menos a nosotros mismos, increíble. Pero bueno, hay que tener paciencia. Lo que dice Dat Umdina, que tiene una Paciencia. separación de Dat, de religión y Estado, está copiado de los Estados Unidos, de otros países, donde hay una diferencia entre church y state, entre religión y Estado, es parte de la Constitución Mm. americana. Y yo creo que la parte más liberal de Israel lo adoptó eso como ¿cómo se dice? Como un Mm. banderín disfrazado de virtud. Nuestra aspiración es que sea lo mismo. Nuestra Torah es maravillosa. Claro. Entonces no tenía que haber una diferencia entre Dat y Medina, Completo. ¿verdad? Pero bueno, Mm. son Claro. procesos que llevan mucho tiempo y por eso estamos
por eso rezamos para que ese proceso llegue y podamos, en Medinat Israel especialmente, que haya que sea lo mismo, ¿no? La Constitución y la Torá, que sean una misma cosa, esa es nuestra aspiración. También digo que hay que llegar Genial. quizás por las buenas. Ese es el gran desafío que nos enfrentamos, que, digamos, vos podés llegar, hay una ley nueva en Israel, en el Parlamento, ahora está, la ley del Hametz, ¿no? Entonces, o sea, que la ley que prohíbe que en las instituciones públicas haya Hametz, ¿verdad? Y por un lado es muy, muy problemático porque ¿cómo vas a revisar y tenés que ver los bolsos de la gente si entra a un lugar público que no lleve Hametz? ¿Cómo haces? Aparte, también otro problema más es que automáticamente cuando decís Hametz está prohibido, hay algunos Yehudim que Dafka van a querer traer Hametz. Lo ideal sería, es utópico, ¿no? Pero lo ideal sería que podamos enseñar y que Am Israel entienda por las buenas que esto es lo que somos, ¿no? Pero todavía estamos lejos de eso, creo yo. Y bueno, pero vamos a llegar a un entendimiento y que, no y que la Torá no sea impuesta, sino que sea aceptada. Kiemu Bekubelo Yehudim, eso es lo que necesitamos, que Am Israel reciba de nuevo la Torá. No es, lo digo con un poquito de dolor, no es si la Torá no está recibida por la gente no religiosa, no es 100% culpa de la gente no religiosa, es también nuestra culpa que no estamos enseñando bien la Torá. ¿Ok? Entonces esa parte, esa mea culpa hay que hacerlo también. ¿Entendés? No es, oh, mira qué malos que son. Estamos fallando. La Claro. Torá dice, "Kilo davar re mikem". No es algo vacío o irrelevante de ustedes o por ustedes. Ahí me explican, Indabarreku Mikemhu. Cuando la Torá se hace irrelevante para el que la escucha, es porque el que la enseñó la está enseñando mal. Así que del 100% de culpa, quizás la Responsable. mayor parte de culpa es nuestra, que no estamos enseñando bien la Torá y por eso no nos llega. Bueno, Exacto. entonces decía, Va, qué gran perdón, enseñanza. ¿qué decías? No, qué gran enseñanza o qué gran Ah, responsabilidad. es una gran responsabilidad, sí, 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 sí. Si la Torá no llega, la estamos haciendo de una forma inmadura, quizás tonta, eh, yo qué sé, con supersticiones y eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega a gente que tiene un nivel de educación de bajo para mínimo. ¿Qué pasa con la gente que tiene un nivel de educación de medio para arriba y que no le llega las supersticiones y no le llega el judaísmo de leyendas y de cuentitos de mil y una noches? Quieren un judaísmo inteligente. Entonces, el judaísmo es inteligente, ¿verdad? Que los goyim, la autora dice, va a decir los goyim, Claro. Rak am jajam benabon agoy hagadol hazeh. Kimi Goy dice, la Torah dice, ¿dónde existe un pueblo que tenga mishpatim, hukim benishpatim, tzadikim, digamos, leyes tan sabias como tiene la Torah? Entonces, si esa sabiduría de la Torah no se transmite, yo creo que es primeramente nuestra culpa. ¿Entendés? Mira, durante Claro. muchos años, digamos Perfecto. en el siglo XX, digamos, ¿no? No, 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 no pudimos explicar todo esto. No había quien lo explicara. Yo pienso en Argentina, en los años 60, 70. Los jajamim, los rabanim había muy, muy buenos, pero no sabían hablar español porque no sabían castellano. 60, 70. Mismo en Estados Unidos pasaba lo mismo. No había líderes religiosos con la altura y con el nivel intelectual capaces de poder explicar la Torah a los demás. ¿Entendés? En un nivel que ellos entendían. Entonces, mucha gente, muchísima gente,
Lamentablemente, quizás los más educados, los más inteligentes, dejaron la Torá. Puede ser por otros motivos también, pero esto no ayudó, ¿no? De que no hubiera líderes que pudieran explicar el judaísmo de una forma inteligente a esa gente. Ok, vamos de nuevo. Entonces, allí va yo que Bereshoná, que va Tejilá, Sí. que vamos a tener, sí, Líderes políticos adecuados, ideales que vayan en el camino correcto. como los que tuvimos. ¿Está bien? Voy a hacer medio Muy como bien. hay otro aspecto más que es, digamos, vamos a ver el ángulo ahora de Shofetenu como el Sanedrín, ¿no? Como los rabinos que ¿Está son bien? Uskei Halajá, ¿verdad? Es decir, esto va junto, Sí, esto en el Sanedrín estaba junto, lo político y lo religioso, pero hoy un poquito está separado. eh, y tomemos ahora el ángulo, digamos, más religioso. También sufrimos los Yudim de otro problema, un problema relativamente importante, ¿no? Que no tenemos un Tribunal Supremo de Justicia Rabínica. Es decir, que casi todas las sí, halajot, casi todas las leyes que tenemos están en cierta forma inconclusas. No casi todas, pero los detalles están inconclusos. Tenemos mahloket en todos lados, ¿verdad? Mahloket es como que hay una opinión, otra opinión. No. En la antigüedad, la época de la Mishnah, por ejemplo, cuando habían dos opiniones, o tres o cuatro opiniones, se presentaban, se discutían, y al final la corte, el Senado judío, el Sanedrín y Senado vienen de la misma palabra, el Senado judío al final decidía, dictaminaba, esta es la ley. Y ahí todas las demás opiniones ya quedaban al margen, ¿no? Entonces, hoy no tenemos ese tribunal, no tenemos claro. un Sanedrín. Eso es también parte de lo que estamos pidiendo acá. Estamos pidiendo que Boreo Olam haga regresar o restituya los líderes políticos, los líderes religiosos, que tengamos nuestro Sanedrín, y las alajot puedan ser de nuevo determinadas y hacer mi menos de goma najá. Tenemos un gran zar, sufrimos de que hay alajá para sefaradim, otra ley para ashkenazim, otra ley para esto, otra ley para lo otro. Y bueno, parece como que la Torah fuera múltiple, ¿no? Entonces, eso es también un tema que Sí. estaría incluido acá también. Entonces, que nos quite Yagón Banajá en esta explicación sería, al- si la Sí, alajá está inconclusa, no tenemos una alajá sí, correcta, eso es algo que tengamos de nuevo un Sanedrín, muy dañino. un Bedín acá, Tener un un Sanedrín. Sanedrín de nuevo, que pueda resolver las arajot que están inconclusas. Extraordinario. Wow. Ya incluimos un montón de cosas importantes en esta verano. Sí, sí. Líderes políticos ideales. El Sanedrín. Wow. Antes era Perfecto. todo más o menos lo mismo. El, el, el personaje que encarna todo esto es David Amelech. Él era el Melech, también tenía Beddino, David Amelech u Beddino, era el Rosh de Beddin también. Lo que hizo él, por Completo. ejemplo, con Ihud, fue David Amelech u Beddino, ¿verdad? La ley de Ihud, una ley nueva que fue establecida, fue hecha por David Amelech, y su Beddin, o sea, él era... Entonces, David Amelech encarna todo esto que estamos diciendo y un poquito más, que te voy a decir en unos minutos más. Este, Genial. te cuento algo, mira. eh, Hubieron muchos intentos de renovar el Sanedrín. Nunca tuvimos, después de que terminó la Mishnah, ya no tuvimos un Sanedrín más. Nunca tuvimos una Corte Suprema que, que pudiera decir, esta es la halajá para todo Am Israel. O sea, las cortes que tenemos nosotros son cortes locales o comunitarias. Este rabino, cuando emite una opinión alágica, su opinión alágica, ¿cómo se dice? Es definitiva para su comunidad, para su ciudad.
para su tiempo y su localidad. Pero el Sanedrín, la diferencia entre una corte rabínica local y el Sanedrín es que el Sanedrín tenía la autoridad para legislar para todo a Israel, obligaba a todo el pueblo judío, el Sanedrín. ¿Me explico? Entonces, queremos eso. Y hubieron varios intentos de hacer un Sanedrín. Es un poco largo, no te voy a contar todo, pero hubo un intento, por ejemplo, cuando los Yehudim fueron expulsados de España, muchos de ellos llegaron a Turquía y de Turquía muchos fueron a Cefat. Y en Cefat, año 1540, 1550 más o menos, hubo un intento de Rabbi Yaakov Berab, Bet Yud Reshbet, Rabbi Yaakov Berab, de hacer un nuevo Sanedrín. Le quería decir, dijo, por primera vez, después de 1500 años, estamos de nuevo, 1400 años, estamos de nuevo en Eretz Israel. Había una colonia ahí de algunos miles de personas. Estamos de nuevo, por primera vez. No tenemos independencia todavía, pero estamos acá. Hagamos un Sanedrín. Y él impulsó un Sanedrín en Eretz Israel. ¿Escuchaste de esto? ¿Has escuchado de esto? Extraordinario, sí, extraordinario. Y no, podemos Bueno, decir, no, como dice Rambam, ¿no? Rambam dice, y era Eli, me parece que si se reunirían todos los jajamim exacto. y quieren, extraordinario. Y bueno, quiso aplicarlo, ¿no? Claro, Quiso aplicarlo. voy a ampliar un poquito lo que decís. O sea, Sí, para que haya un Sanedrín, para que haya un tribunal rabínico, tienen que ser rabinos que tengan la semijá, la autorización, la ordenación, ahí está, la sí. ordenación rabínica. Ahora, esa ordenación rabínica fue transmitida de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, etcétera, bla, 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 bla. Solamente una persona que era ordenada, que fue ordenada por el anterior, puede ordenar a otros. Por esa semijá terminó en el tiempo de la Mishnah. Entonces es por eso que ya no se podía hacer más un Sanedrín, porque por más que vos tengas 70 rabinos, 71 rabinos, no son ordenados, no tienen la ordenación rabínica de Moshe Rabbeinu. Entonces Rambam dijo, si la mayoría de los rabinos están de acuerdo, se puede renovar, hacer una, una ordenación artificial que no es la ordenación de Moshe Rabbeinu, es verdad, pero es un mandato. Le damos el mandato a este rabino para que haga la halajá para todos, para que determine la halajá para todos nosotros. Es como consentir, dar un voto, dar un mandato a un rabino para que represente a todos los demás. Entonces, esto fue lo que hizo, lo que impulsó Rabbi Yaakov Berab, y tuvo bastante aceptación. Tuvieron que hacer todo un lobby en el mundo entero, mandar cartas, etc. Y al final, él fue el primer musmaj, el primer rabino ordenado que hubo desde la época digamos, de la Mishnah, ¿no? O sea, por 1400 años no hubo ningún rabino musmaj y él fue el primero. Y él, Extraordinario. como musmaj, dio la semijá a algunos de sus talmidim. El más famoso de ellos, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo. Entonces, Rabbi Yosef Entonces, Karo, así se podía empezar a constituir el Sanedrín. O sea, de a poquito claro, él le da la es, semijá a muchos rabanim. ellos querían hacer un Sanedrín y que vuelva de nuevo a tener digamos, a ser la Corte Suprema de Justicia de toda Israel y que la Torá sea una sola Torá y que no sea Torá por comunidades. Sí. Nos estamos desviando un poquito de la verajá, pero es muy interesante. Entonces, ¿Y qué pasó? Por qué no triunfó la mm, idea? O ese es difícil, no es difícil, es doloroso. doloroso. Es doloroso porque hubieron algunos conflictos internos también. Entre Tzefat, un poquito de Yerushalayim, y bueno, eso afectó también, y hubieron denuncias que si se hace el Sanedrín, entonces los judíos van a estar a un pasito de ser independientes, entonces ahí Ajá. ya se
se amenazaron un poco a Rabbi Yaakov Berav y bueno, lamentablemente no funcionó. Pero hubieron 6, 7 Rabanim, lo tengo escrito en mi libro en Forgotten Giants. Hubieron 6 o 7 Rabanim que fueron Musmahim, como Rab Moshe al-Sheikh, por ejemplo, era Musmah, Rabbi Yosef Karo y otros más. Y después ellos mismos dieron la semijá para sus alumnos. O sea, si bien el tema del Sanedrín no prosperó, algo nos quedó de esa empresa, que fue el Shulchan Aruch. El Shulchan Claro, Aruch, que se supone que es el libro que todo el pueblo judío acepta, está basado en esa idea de que tenemos tenemos Musmahim de nuevo, y que Rabbi Yosef Karo, siendo uno de los Musmahim, tiene la autoridad para determinar la halajá para Sefaradim y para Ashkenazim. Esa fue genial. la idea, ese fue el deal, el acuerdo que Sí, hicimos, ¿no? sí, Y si vos sabes, Marán, que se llama nosotros, se llama Mimataim Rabanim Nismach, Rashetevot, ¿no? Que Marán, Rabbi Yosef Karo, fue ordenado por 200 rabinos, que en ese entonces era la mayoría de los rabinos de Am Israel. Entonces sí quedó el Shulchan Aruch, que bueno, Marán Baruch Hashem. tomó No a tenemos Rosh, a Sanedrín, pero Rif y a Rambam. ¿Cómo? que no tenemos Sanedrín, pero por lo menos quedó eso. Por lo Quedó menos quedó, el sí, Shulchan Aruch como un libro que quiso unificar la halajá de toda Israel, ¿no? quiso unificar. Sí, Igual, yo intentó. qué sé, es posible que haya triunfado y solamente lo podríamos saber si imaginamos un mundo sin Shulchan Aruch. ¿Entendés? Puede ser que haya sido peor. Eh, yo qué sé, no sé. O quizás alguien puede decir, bueno, si no hubiera estado Shulchan Aruch, todos seguiríamos a Rambam hoy en día. No sé, es imposible saberlo, pero es lo que nos queda de esa época. El Shulchan Aruch que Kibalnu, Alenu, Oraot Maran, ¿verdad? Nosotros los sefadim, por lo menos, Sí, aceptamos lo que dice Maran, lo que dice Rabbi Yosef Karo, especialmente en Eretz Israel. Kibalnu, Oraot Maran. Este, so, también eso es lo que pedimos acá. Hubieron otros intentos, pedimos lo digo también rápido de nuevo, Sanedrín. no me dejes alargarme mucho. Hubieron Perfecto. otros intentos también en el principio del siglo XX, es una historia muy desconocida. Eh, había un rab ashkenazí que vivía en Cairo. Ashkenazí era una comunidad ashkenazí en el Cairo, principio del siglo XX, ¿lo puedes creer? Y él era muy amigo del rab Rafael Aharon Ben Shimon, y entre los dos quisieron hacer un bedín. También allá dijeron, bueno, acá tenemos en Cairo Sefarim, Ashkenazim, hagamos un bedín. Andó gran también Jajamim, y también fracasó. Hubo también, antes de eso, hubo un rabino llamado Bención Cuenca, sefaradí, Tahor, que estaba en Jerusalén, fin del siglo XIX, hizo una gran publicación donde tenía ahí a Jajamim Sefaradim y Ashkenazim, todos juntos, se llamaba Ameasef, me parece. Ameasef lo que hizo él. Se puede conseguir en Hebrew Books. Rab Abraham venció en Cuenca. Y él quería también, él tenía el entusiasmo para hacer eso. Luego, digamos, cuando Ninat Israel surgió, el ministro de religión, Sara Datot, quiso hacer también, Moshe Maimon quiso hacer también un bedín y fracasó. Fracasó porque no hubo Wow. quórum. ¿Cuántas? O sea, muchos intentos. Yo sé Y que hace también hace 20, poquito 25, también, hace poquito todavía hay algo, un intento y se reúnen en un beta y como hace para hacer poquito hubo algo. también uno con el Rab Steinsaltz, creo que el Rab Sí, Mazuz estaba también. Creo que se llama Shiva Shofeteno Gabriel, me parece que se llama así. Pero todavía no hay consenso, eso es culpa nuestra, ¿no? Nuevo. es culpa nuestra. Nosotros. Falta el consenso. Falta consenso, sí. Besrat Ok, Hashem. entonces vamos a algo más que creo que es muy Sí, importante. Umloch, sí. Alenu, Meherá, Ata, Adonai, Loadeja, Behesed, Obrajamim, Betzedek, Mishpat. Sobre lo que te quiero explicar, que quiero compartir con vos, es algo muy interesante, que
leemos todos los días y quizás no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, todos los días leemos en Pesuké de Zimra, Vaivares Sí, David, ¿verdad? Vaivares David et Adonai, David con la Cajal, David Amelech, bendice a Boreolam, agradece a Boreolam, en nombre de todo el Cajal, en toda la congregación de Israel. Veyomer David, Baruch, Ata, Adonai, Elohei, Israel, vino Meolam, Meolam. Y dice, bendito seas tú, Boreolam, en el pasado, el presente, el futuro. Y ahora escucha, y dice, Leja Adonai Hagedulá, Beageburá, Beatiferet, Beanetzach, Beaod. Tuyo, Boreolam, te pertenece a ti la grandeza y el poder y la gloria y la eternidad y el esplendor. ¿Ok? Y Jol Bashamoy sí, Bares, Leja Adonai Amablaja. Dice, todo lo que existe en el mundo, tú eres el que escucho. Sí, reina, el que lo el gobierna. que gobierna. Lejol Rosh, tú eres el que está por encima de todo. Veja Osher, Vea Kabot, Bilefaneja, Beata Moshe Bakol. Y la riqueza y el prestigio es tuyo, y tú eres el que Sí, gobierna todo. ¿Qué significa esto? Es muy importante. Significa que, a diferencia de todos los demás reyes del mundo, ellos decían, yo tengo el control, yo tengo el poder, yo tengo la grandeza, el poder es mío, bla, 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 bla. David Amélez sí, dice, Leja Hashem Akedulah, Leja Hashem Amamlaja. Boreolam, yo soy acá tu representante así menor, pero estoy acá para consagrarte a vos, a ti como nuestro rey. Esa es la guedura de David Amelech. o Y sea, eso es lo que va a Hashem hacer es el el que, Mashiach también. o sea, Mashiach, Hashem reina a través de estos líderes que van en el camino de Hashem. exactamente. Ese concepto judío de Ashiva Shofetino que aborreciona. Exactamente. Eso es. Si querés verlo, es eso. Es Ata u Adonai le va a dejar. ¿No? Por eso decimos Sí, acá, un lojaleno atá, Adonai le va a dejar, Gesed de claro. la Mishpat. Usamos las Acá mismas estamos diciendo que palabras. tú eres el que reina y acabamos de decir que tengamos líderes buenos. Pero eso Que significa, tengamos líderes buenos que hagan que exclusiva sea Boreo Olam, sea era exclusivamente nuestro rey. el que reina. Es totalmente diferente a un presidente o a un rey común, de gentiles, digamos que ellos son los que se llevan toda la gloria y el poder y el control. Acá David Amélez dice, yo estoy acá para consagrarte a ti como rey. Ese Bien. es ¿cómo se dice? La quinta esencia del liderazgo judío. El liderazgo Mm, judío es un liderazgo que eh, lo que tiende es a que Boreo Olam sea el que el mande. rey, Mi claro. misión es esa, que Boreo Olam sea el que va, no yo, que él sea. A través mío, a Claro. través de David Amelech, lo hago, pero Lejá Shema Kedolah. Por eso es tan hermosa esa tefilá, ¿no? De fila de David. Yo creo que tiene mucho que ver, de nuevo, el mismo Lashon está, ¿no? Umlo Jarenu Meherá, Ata Hashem le va a dejar. Claro. Bejesed, Barajamim, Besed, Mishpat. Boreo Olam también juzga y nos enseña y nos guía, esa es la palabra también, guía. Y nos guía con Sedaká, Rahamim, y también con Mishpat, con compasión, para que seamos bondadosos y también que hagamos justicia, ¿no? Porque Mm, no, ¿a qué se refiere esto? Voy a explicar. sí, Eh, sí, Está la justicia de Robin Hood. Le robo al rico para darle al pobre. No, no, todo tiene que ser legal. No podemos, en mitzvah ba'aba verá, ¿no? No podemos violar algunos mandamientos para hacer justicia por nuestra parte. No, no. La justicia tiene que ser el prerequisito para la tzedakah, para la compasión, mm. para todo lo demás. No, Ah, no es el o Robin sea, el Hood. prerequisito es Mishpat. Mishpat es el prerequisito. O sea, tiene que ser justo. Sí, Y sobre eso viene la construcción del Tzedakah. exacto. Ese es como el prerequisito, sí. ¿Cómo traduciríamos Tzedakah? Tzedakah es, viste que te dije antes,
las palabras tienen un campo semántico, ¿no? Muy amplio. muy grande. Bueno, Sedaká significa hacer justicia, significa. Tzedek es justicia, Sedaká es hacer justicia. ¿Ok? Esa es la cosa. Sí. Es como Emet ve Emuná. Mm. ¿Ok? Que son lo mismo. Emet es la verdad y Emuná es llevar a cabo, Aplicar el emet. Vivir con el vivir de emet. acuerdo a esa, vivir de acuerdo a esa verdad. Entonces, Tzedek Mm. es justicia, Sedaká vivir de acuerdo, o sea, actuar y vivir de acuerdo a esa justicia. Entonces, se la mal traduce como caridad, Mm. ¿no? Pero para el Sí, yudí, si yo tengo 10 y esta persona tiene 0, es justicia que yo le dé 1, y que se le dé 1, y que se le dé 1, que se le dé 1, entonces entre todos le damos 1, y ahora la persona tiene, yo qué sé, 6, 7, 8 o 10. ¿Entendés? Eso será acá. Es lo que se llama sí. justicia social, Justicia. exactamente, pero no como comunismo, justicia social eh, al estilo judío, ¿no? Que es Mm. ayudar no a través del gobierno, sino a través de la tzedakah, que es particular. Esa es una diferencia enorme, porque no es el gobierno que hace justicia social, es el individuo que hace justicia social. Y ese es el sistema, digamos, jurídico o social judío, ¿no? Este, bueno, y Ahora, termina la verajá. sí, al terminar Hashem Melech Melech, Oev Tzedakah Mishpat. Oev, Hashem ama Tzedakah Mishpat. O sea, eso es sí. lo que Hashem ama y eso es lo que nosotros tenemos que Amar hacer, también. Amar trabajar. también. Exacto. Eh, Tenemos que, así como Hashem lo ama, nosotros también lo tenemos que amar. Que Exacto. haya justicia. Que haya justicia, sí. Que haya justicia y hacer el bien, ¿no? Sí. Ahora, fíjate cómo esta verajá se cambia en hacer el Timet Shuvah a Melech HaMishpat, porque estamos hablando de Borei Olam, no estamos hablando de los jueces. Los jueces son un instrumento, los líderes políticos son un instrumento para que Borei Olam sea consagrado como Melech. Ese es el Sí. tema de la verajá. Mm. Entonces, ¿y por qué hacer por qué los 10 días de Teshuvah cambiamos a Melech HaMishpat? O sea, el central es ahí Porque, la palabra Melech. ¿Cuál? no, porque ahí sentimos como Amelech HaKadosh y El HaKadosh, como ahí sentimos a Borei Olam, o tenemos que sentir a Borei Olam lo más Mm. cercano posible, sin intermediación. Mm. El Shofet, el Melech, el líder judío, es un intermediario, me enseña la Sí. Torah, pero ahí, en Seret Timet Teshuvah, ahí es cuando estamos Ah, más cerca de Borei Olam, ahora sentimos me cerca de conecta Borei más. Olam. Por eso directamente la palabra Amelech. Como Sí, que. Amelech HaMishpat, sí señor. Amelech Mm, HaMishpat, sí. genial. Melech HaMishpat. Pero de nuevo, todo es un círculo que se debe cerrar. Y lo último que te quiero decir es que Sí, ahora sí, haciendo un poquitito de historia moderna, ¿no? Eh, sí. Viendo los pasos de la Geulá. Yo Geulá lo tradujo como normalización del pueblo judío. Que el pueblo judío vuelva a estar en Eretz Israel de acuerdo a la Torá de Israel. Entonces, Tekab Shofar Gadol Jerutenu, la verajá anterior, que se escuche shofar y que todos volvamos a Israel, es para que Israel vuelva a Eres Israel. Ahora, ¿cómo hacemos para que la Torá sea también la Torá de Israel? Allí va Shofetenu que Barishoná. Mm, ¿Entendés? El segundo claro. paso es ese. Estas dos verajot son las verajot digamos, que representan esa utopía, espero que no, pero que es el ideal judío prontamente realizable. Am Israel, Beres Israel, al Pitorat Israel. Que el pueblo judío esté en la tierra de Israel siguiendo su ley, su constitución, que es la constitución de Am Israel, que es la Torá. Yo pienso, ahora te digo muy personal, puedo estar equivocado, que todo lo que está pasando ahora en Israel con la reforma judicial y eso son procesos muy dolorosos porque están dividiendo al pueblo, bla, 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 pero que nos va a llevar a un lugar mejor. Eh, sí, o no, durante 30 años estuvimos con una dictadura judicial, que, bueno, yo hablé varias veces sobre eso, no voy a expandirme ahora, pero ese es el tema, una dictadura judicial, y hoy en día los que no quieren ceder
ese poder y se aferran a ese poder como dando los últimos manotazos. No sé hasta dónde va a llegar, no sé. No sé qué va a pasar el día que la reforma se apruebe y que la Corte Suprema diga, no la aprobamos. Ahí va a ser una, ¿cómo se dice? Una crisis constitucional. Pero sea lo que sea que pase, y yo no soy un profeta para saberlo, creo que a la larga eh, va a ser algo bueno, algo que tenía que pasar, alguna vez tenía que pasar, está pasando ahora, no es fácil, pero yo solamente mi único deseo y mi única tefilá es que el gobierno no afloje. Es lo único que pido, que el gobierno no afloje a las Que no afloje. presiones, que sigan adelante, y, porque esto nos va a Sí. acercar mucho más a tener una Medilat Israel más judía, democrática, más judía, no, sin imposiciones al individuo, eh, pero mucho más, ¿cómo se dice? La palabra nacionalista no la quiero usar porque se entiende mal cuando se habla en castellano. Con identidad judía más, Ahí con está, una identidad. identidad judía nacional mucho más fuerte de la que tiene ahora. Todo eso va a llegar y que nos den, que le dé al ejército los instrumentos que necesita para luchar contra nuestros enemigos. O sea, que proteja más al ciudadano israelí que a los terroristas, que ahora no pasa eso. Ahora no pasa eso. ¿Okay? Increíble. Entonces, todo eso es lo que estamos esperando que pase cuando se apruebe la reforma judicial. La verdad, yo cuando digo esta verajá, también pienso en todo eso. Los, los líderes políticos de Yeshua, el tiempo de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, David Amelech, Nehemías, Esdras, Sofer, también los Jajamim, que tengamos una sola halajá, y también hoy en día que Bezrat Hashem pronto tengamos los jueces que merecemos también en Medinat Israel. Bezrat Hashem Yitbaraj. Genial. Muchas gracias, Rav. Ahora creo que nos enseñaste a poner mucha mejor cabana en esta Amén. verajá tan linda que decimos todos los días. Sí, Así que señor. cuando uno va a pensar en esto, va a concentrarse mucho más. Gracias, Sí. Rav. Entonces, Que nuevamente. Boreo Olam Seguimos si escuche Dios quiere. nuestras tefilot berratzón. Amén. Amén. Un abrazo grande. Abrazo grande, grande.